En este video vamos a ver la solución del taller número 7 de rentas de capital. El taller número 7 nos dice que el señor Sebastián es un rentista de capital y que posee 3 casas y 2 apartamentos y una bodega. Y lo contrata a usted para que le elabore la declaración de renta del año grabable 2018 y para ello le suministra los valores de arrendamiento que recibe por cada uno de los bienes. Aquí entonces tiene todos los bienes que tiene esta persona. La casa principal lo tiene exclusivamente para vivienda. Entonces en este caso no recibe ningún canon de arrendamiento y el valor total pues es cero porque no recibe ningún arrendamiento. Luego por las casas 2, 3, apartamento 1 y 2 y bodegas sí se encuentran alquiladas. Esta es la destinación que tiene cada uno de estos inmuebles, en este caso los demás bienes están siendo alquilados y este es el valor, el canon de arrendamiento mensual. Significa que la casa 1 se alquila por 1.000.000 de pesos mensual, 12 millones en el año. La casa 3 se alquila por 1.800.000, 21.600.000 en el año. El apartamento 1 se alquila por 1.650.000, 19.800.000 en el año. El apartamento 2 por 500.000 pesos mensuales, 6 millones de pesos en el año. Y la bodega se alquila por 3.200.000, 38.400.000 en el año para un total de 97.800.000 de ingresos por conceptos de arrendamientos. Esto entonces ingresa en las cédulas de rentas de capital. Vamos entonces a la estructura de la cédula de rentas de capital. Nosotros sabemos que todos estos son los conceptos de ingresos que pueda tener las rentas de capital, pero en este caso vamos a hablar o vamos a incluir solo el que tenemos, que son los 97.800 por los arrendamientos. Entonces, vamos a ir llenando el taller. Dice que el señor Agudelo paga por concepto de la administración de sus bienes alquilados la suma de 750.000 pesos mensualmente. Entonces, en este caso nos vamos para el concepto de la administración y nos dice que el señor Agudelo paga por concepto de la administración de sus muebles la suma de 750.000 pesos mensuales. Como son mensuales, significa que en el año va a tener que pagar 12 meses. Significa que entonces en el año paga 9 millones de pesos por concepto de administración. Dice también que paga por impuesto predial la suma de 1.500.000 de manera trimestral. El impuesto predial es una deducción especial. Entonces vamos a las deducciones especiales y multiplicamos 1.500.000 por los 4 trimestres que tiene el año. En este caso estamos hablando de 6 millones de pesos. Dice que adicional pagó por concepto de comisión por la administración de los inmuebles la suma de 9.780.000. Es un costo o un costo asociado, 9.780.000 por concepto de comisión de administración. También dice que por concepto de reparaciones locativas pagó la suma de 9.650.000. También es un costo. Entonces hace parte de los costos. Recordemos que estos costos no tienen límites para ser deducibles siempre y cuando respeten los principios de causalidad, necesidad y proporcionalidad. Dice que adicionalmente le suministra los valores fiscales por los cuales fueron declarados los inmuebles en la declaración de renta del año inmediatamente anterior. Es decir, los inmuebles que ya tenemos aquí, ahora nos va a dar el valor fiscal de cada uno de ellos. La casa 1, 170.650.000. Significa que tenemos que ir para patrimonio para determinar los valores. 170.650.000 y es el valor. Solo que a cada uno de estos inmuebles yo puedo hacerle el reajuste fiscal. Para el año 2018 el reajuste fiscal para los inmuebles fue del 4.07. Así que yo al valor de los inmuebles le puedo sumar el reajuste fiscal para determinar mi nuevo valor fiscal de cada uno de los inmuebles. Recordemos que la base para yo
tomar para hacer el nuevo reajuste fiscal siempre va a ser el valor fiscal por la cual fue declarado ese inmueble. Y ya el ejercicio nos dice que esos son los valores fiscales declarados en la declaración de renta del año inmediatamente anterior. La casa número 2 se declaró por 163.250.000. También le hago el reajuste fiscal para determinar el nuevo valor. La casa número 3 se declaró por 172.350.000 el año pasado. También le hago el reajuste fiscal para este año. El apartamento número 1 fueron de 165.300.000. También le hago el reajuste fiscal para saber el nuevo valor fiscal. El apartamento número 2 fue declarado por 120.050.000. Le hago el reajuste fiscal también. Y la bodega por 320.560.000. Y también le aplico el reajuste fiscal. Entonces ya tenemos los valores de los bienes inmuebles fiscalmente. Recordemos que estos valores no son necesarios redondearlos a 1000, pero sí el valor que voy a declarar en el renglón de la declaración. Adicionalmente dice que el señor Agudelo debe a los bancos la suma de 169.890.000. ¿Cómo lo debe? Es un pasivo. Entonces vamos a la sección de pasivos y llenamos esta parte. Dice que pagó por créditos hipotecarios la suma de 12.650.000. Eso es una deducción especial. Entonces venimos a las deducciones especiales y resaltamos entonces esa deducción. Dice que el valor de los inmuebles a título personal están evaluados en 45.650.000. Entonces eso hace parte de su patrimonio, 45.650.000. Y que el saldo de su cuenta de ahorro fue de 16.361.250. Entonces, esos son los valores que yo finalmente voy a declarar. Recordemos que el último valor sí tengo que redondearlo al 1000 más cercano para poder llevarlo al renglón 29 de patrimonio bruto. Luego el ejercicio me proporciona unos datos informativos para descontarme del impuesto de la declaración o para hacer cálculos para anticipos. Entonces me dice que el anticipo de renta para el año grabable 2017 fue de 3.650.000. Entonces yo entro aquí a tener esto para control y para hacer cálculos de pronto para futuros, para el próximo año. Me dice adicional que el impuesto de renta del año 2017 fue de 4.867.000. Efectivamente, ahí lo tengo. Y que el patrimonio líquido del año anterior fue de 980.650.000. Y aquí tenemos el patrimonio líquido del año 2017. ¿Para qué me sirve el impuesto de renta del año anterior? Para hacer el anticipo del impuesto de renta para el 2018. ¿Y para qué me sirve el patrimonio del año anterior? Para hacer renta presuntiva y para hacer comparación patrimonial. Entonces, para comenzar, vamos a hacer la liquidación entonces del impuesto. Tenemos entonces todos los gastos, tenemos, bueno, aquí el ejercicio nos dice que esta persona cotiza con un IBC de 4.200.000. 4.200.000 es el IBC por el cual cotiza esta persona. Entonces, como son 4.200.000, aquí calculamos cuál es lo que tiene que pagar por concepto de salud, pensión y fondo de solidaridad pensional. Como es una persona que vive de rentas de capital, es decir, de arrendamientos, no tiene un empleador, por lo tanto, él tiene que asumir toda su seguridad social. Si ustedes quieren, pueden calcularle también ARL. En este caso, entonces, tenemos el 12.5 por concepto de salud, que es el valor mensual que va a pagar, el 16% de pensión, que es el valor mensual que va a pagar, y como supera los 4 salarios mínimos para el año 2018, entonces tiene que cotizar también al Fondo de Solidaridad Pensional de manera mensual. Luego estos valores, entonces, lo multiplica por 12, que son los meses del año, y de esta forma, entonces, sabe el valor que tiene que pagar en el año por cada uno de estos conceptos.
Entonces, eso nos da un total de 14.868.000 pesos. Entonces, tenemos ingresos, tenemos los ingresos no constitutivos, tenemos los costos asociados, tenemos las deducciones especiales. ¿Qué deducciones especiales puedo poner aquí? Entonces, podemos poner el pago de ARL. Para el año 2018 hace parte de las deducciones especiales. Para el año 2019, la ARL se convierte en un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional, es decir, hace parte de la salud, pensión y fondo de solidaridad. Pero para el año 2018 lo trataremos como una deducción especial. Entonces, aquí vamos a utilizar la tarifa del 0.522% y sobre esa vamos a calcular cuánto sería la ARL mensual de esa persona y nos da un valor de, recordemos que es por ciento, de 21.924 de manera mensual. Y esto lo multiplicamos por los 12 meses para saber cuál es el valor que paga por ARL en el año. Nos da 263.000 pesos. Vamos a redondear para temas del ejercicio este valor por 12 y lo redondeamos al 1000 más cercano. Sería 263.000 con el propósito de redondear los valores al 1000 más cercano. Bueno, entonces tenemos ya los ingresos, tenemos ingresos no constitutivos de renta, tenemos los costos asociados y tenemos las deducciones especiales. Entonces ya entramos a hacer el cálculo del impuesto. Primero, entonces, cuando hacemos la deducción a los ingresos, le restamos los ingresos no constitutivos de renta y a eso le restamos los costos, nos da la renta líquida. Esta renta líquida será la base para yo calcular el 10% que me puedo llevar como máximo de mis deducciones especiales. Eso significa que lo que yo me puedo llevar máximo como deducción especial en este caso son 5.450.000 pesos. Como son 5.450.000, la comparo con las rentas exentas y deducciones que tuve realmente. En este caso tengo 18.913.000. Siempre me debe llevar la menor de las dos. En este caso, solo me puedo llevar el 10% como renta exenta y deducción especial. Entonces, en el cálculo, para tomar la base para el impuesto, tomo la renta líquida que ya había calculado, que es el resultado de los ingresos, menos los ingresos no constitutivos de renta, menos los costos, me da la renta líquida. Luego tomo entonces la renta líquida, le sumo las rentas exentas pasivas de entidades controladas del exterior si las hay, y a eso le resto el límite, el menor de estos dos, que en este caso es el límite del 10%, y eso me da la renta líquida ordinaria. A eso, si tengo pérdidas, les resto las pérdidas y eso finalmente me da la renta líquida cedular. Para el cálculo del impuesto, entonces lo primero que tengo que hacer es al valor del impuesto lo divido en el valor del OVT para pasar la base a OVT. En este caso entonces nos da 1.479.43. Lo ubicamos entonces en qué fila del cuadro de las tarifas marginales caben y podemos ver que la podemos ubicar en la fila, perdón, de 1000 a 2000, porque nos dio 1479. Entonces vamos a aplicar esta fórmula. Entonces aquí nos dice que la base creable convertidas en VT le vamos a restar 1000 VTs. Entonces vamos a restarle las 1000 VTs. Luego de restarle las 1000 VTs, entonces nos dice que la multiplicamos por el 20%. Entonces aquí entramos y lo multiplicamos por el 20%. Eso nos da 96 VTs. Y luego nos dice que le sumamos 40 VTs. Entonces en este caso le sumamos 40 VTs. Y eso nos da
el impuesto en VTs y luego para pasarlo a pesos, entonces lo que hacemos es tomar la VT y multiplicarlas por el valor de la VT. Entonces tomamos 136 VTs y la multiplicamos por el valor que tiene la VT, que para el año 2018 fue de 33.157. Y eso nos da entonces un impuesto de 4.505.000 pesos. Luego entonces de hacer ese cálculo del impuesto, recordemos que este impuesto es parte de los pasivos, entonces nos vamos para la sección de patrimonio y lo agregamos en los impuestos. Aquí lo tenemos, 4.505.000. Entonces finalmente tenemos que tenemos un patrimonio bruto de 1.219, unos pasivos de 74 millones y un patrimonio líquido de 1.045 millones. El año pasado teníamos un patrimonio líquido de 980.650.000, lo que significa que el patrimonio incrementó en 64 millones de pesos. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Vamos y miramos la renta líquida ordinaria. La renta líquida ordinaria me dice que fueron 49 millones de pesos. 49 millones de pesos fue mi renta líquida ordinaria, pero me dicen que mi incremento fue de 64, es decir, tengo 13 millones de pesos de diferencia. Eso significa que tengo que entrar a mirar las rentas exentas que yo me tomé, cuánto fue el valor de mis rentas exentas y deducciones especiales de pronto que yo tuve para determinar si tengo que hacer comparación patrimonial. Pero esto lo vamos a ver de pronto en una clase más adelante, listo. Entonces, también me sirve para hacer el cálculo de la renta presuntiva, el patrimonio líquido del año anterior por el 3.5 para el 2018 y por el 1.5 para el 2019, me da mi renta presuntiva que yo la voy a llevar a la declaración de renta del 2019. Ahora, para calcular el anticipo de impuesto de renta para el siguiente año, hay dos opciones. Uno, tomo el impuesto de renta, lo multiplico por el 75% y como no tengo certificados de retención, pues le restaría 0 y ese sería el valor del anticipo. Es decir, tomo el impuesto por el 75% menos 0 porque no tengo certificados de retención en la fuente. Entonces, esa sería una forma de calcular el anticipo. Es decir, serían 3.378.000 pesos. Otra opción sería tomar el impuesto de renta del año anterior. En este caso sería el impuesto de renta del 2017 más el impuesto de renta del 2018, lo divido en 2, lo multiplico por el 75% y ese sería menos los certificados de retención, que en este caso son ceros, y eso sería el anticipo del impuesto de renta que yo hago para el siguiente año. Si miramos los dos, vamos siempre a tratar de tomar el menor entre los dos. En este caso nos da mejor tomar solo el de este año y no tomar los dos. ¿Por qué? Porque el de este año el impuesto es inferior al del año pasado. Siempre que el impuesto de renta de este año sea inferior al del año pasado, es mejor tomar el de solo el año. Pero si el impuesto de renta del año pasado hubiese sido menor que el de este año, entonces nos da mejor tomar el promedio de los dos. Entonces, en este caso, para efectos del ejercicio, vamos a tomar entonces solamente el impuesto de este año, lo multiplicamos por el 75%, no necesitamos restarle nada pero si ustedes lo quieren hacer, también lo pueden hacer, no hay ningún problema, le restan 0 y ese sería entonces el anticipo de renta para el siguiente año. ¿Listo? Entonces ya tenemos los datos de patrimonio, de pasivos, del anticipo de impuesto y de la renta presuntiva.
No vamos a hablar de sanciones, de disminución de impuestos, de ganancias ocasionales. Solamente vamos a hacer esta parte, listo. Entonces, ¿cómo llenamos esta información? ¿Cómo lo llevamos a la declaración de renta? Aquí están los renglones en los cuales va a ir cada uno de ellos. Comenzamos llenando el patrimonio bruto, que en este caso, renglón 29 sería 1.219.436. Aquí lo tenemos. Recordemos que, primero que todo, obviamente tenemos que llenar la información del encabezado, que es la declaración de renta 2018, con el número de cédula, el nombre de la persona, la actividad económica, la seccional, y ahí sí comenzamos a llenar entonces el patrimonio bruto. Luego sigue los pasivos. 174.395.000, renglón 30. Renglón 30, los 174.395.000. La diferencia da 1.045.041.000, que es el renglón 31, que se llena de manera automática. Luego sigue entonces las rentas de trabajo que no tenemos, luego sigue las rentas de pensiones que no tenemos y luego sigue las rentas de capital, que es lo que estamos trabajando. Entonces vamos a comenzar a llenar los ingresos. Ingresos de las rentas de capital. Aquí entonces están los renglones al cual va a ser llevado cada valor. Renglón 43, 97.800.000. Aquí lo tenemos. Seguimos entonces con los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, 14.868.000, renglón 44. Tenemos aquí entonces los 14.868.000. Luego tenemos los costos, que son 28.430.000 en el renglón 45. Aquí tenemos los 28.430.000 y ya está la diferencia entre ingresos menos ingresos no constitutivos menos costos, nos da 54.502.000, que es esto. Y esa va a ser la base para el cálculo del límite de la renta exenta y deducciones especiales que yo me puedo llevar, que es el 10%. Luego de eso, entonces si yo tengo rentas líquidas pasivas de entidades controladas en el exterior, entonces entrarían a sumar. Y luego entonces entrarían a restar las rentas exentas sin tener en cuenta los límites. En este caso, lo que la ley me permite, es decir, estamos hablando de 18.913.000 pesos. Entonces llevamos esos 18.913.000 y luego el renglón 48 y luego el renglón 49 llevamos solo el límite, que en este caso estamos hablando de los 5.490.000. Ya entonces la renta líquida me da los 49.052.000, que es coger la renta líquida menos las deducciones especiales permitidas, y eso me daría entonces la renta líquida sobre el cual voy a calcular el impuesto. Y ya eso me daría entonces los 49.052.000. Ya entonces en temas de impuesto, como ya lo tenemos calculado, primero entramos a hacer un comparativo entre el régimen ordinario y la renta presuntiva. Ya la renta presuntiva la habíamos calculado aquí, que nos da los 34 millones de pesos. Siempre me da de todas formas por encima el régimen ordinario, el sistema ordinario, entonces sigo con los 49 millones. Luego entonces viene la sección de impuestos. Ya habíamos calculado el impuesto, entonces lo que hago es traerme el impuesto para esta parte, que en este caso ya hemos dicho que eran los 4.005.000, traigo los 4.005.000 y ya entonces a esos 4.005.000 comienzo a restarle los valores que ya había calculado, es decir, menos el anticipo de renta del año inmediatamente anterior, que lo tengo aquí, el anticipo de los 3.650.000, renglón 97, entro a restárselo, pero también entro a sumarle el nuevo anticipo para el siguiente año, que ya lo había calculado, que son 3.379.000 pesos. Entonces, en este caso, el impuesto neto que la persona va a terminar pagando son 4.324.000. Entonces, al impuesto le resto los anticipos que ya hice. Si tengo retenciones, pues las resto también, pero si no tengo retenciones como este caso, pues no resto nada.
y a eso le adiciono los 3.379.000 que era el anticipo para el siguiente año. Entonces, y el valor finalmente a declarar, a pagar, perdón, sería 4.234.000. Como no tengo en la parte de abajo, ya entonces usted tendría que poner aquí el 13, que es número de cédula, la firma, el número de cédula de la persona que firma. Como no estamos llenando rentas de capital, no necesitamos llenar el número de cédula de los dependientes económicos, ni tampoco el parentesco. Pero si tuviéramos la cédula de rentas laborales y estuviéramos descontándonos como deducción especial los dependientes económicos, entonces también tendríamos que poner esa información. Pero para este caso no es necesario. ¿Listo? Y ya, esa sería la solución del taller número 7 de rentas de capital.